Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Pues bueno, varios temas que vamos a comentar esta mañana. Quisiera comentar con uno que a mí me parece alentador. Y nuestro país es un país, y esto lo he dicho yo de manera reiterada, donde lamentablemente la violencia, sobre todo contra determinados grupos de la población que son mucho más vulnerables, pues es una constante. Y las mujeres en un país como este, marcado por el machismo, marcado por esa manera irracional de relacionarnos entre nosotros, es víctima permanente de violencia, y violencia en sus distintas expresiones. Y muchas veces lo que alienta la violencia, lo que alienta el hecho de que se sigan produciendo estos graves delitos, que ya en lo que va del año han configurado más de una decena de feminicidios, es la impunidad que prospera o que avanza en el sistema de justicia. Es decir, la impunidad alienta la violencia, alienta el delito. Y eso en algún momento tiene que parar, y tiene que parar por dos cosas que las democracias, los estados de derecho, las sociedades civilizadas, algo institucionalizadas, deben poner en un primer orden, que tenemos que todos tratar de evitar que pase. En el ámbito, por cierto, preventivo hay que trabajar con mucha intensidad, pero cada vez que hay un caso que denota una participación del sistema de justicia para castigarlo severamente, mirar con atención y también con mucha severidad, pues atender y hacerle seguimiento a aquello para que no quede como una simple formalidad o que no llegue a determinar responsabilidades. Porque cuando eso sucede, lamentablemente, la violencia se mantiene como un asunto inamovible, una realidad que más bien todos debemos combatir. Y para eso no solo hay que alentar que la justicia actúe, por eso cuando se habla de la Junta Nacional por la Justicia, no solo se habla de la justicia o de romper con la corrupción en ella, pensando en los casos políticos o en la finalidad organizada, sino también en aquello que impacta en la vida cotidiana de la gente y que tanto daño nos hace, porque ya vamos con el hecho asumido de que la justicia lamentablemente se compra y se alquila. Una de las cosas, y este es un dato muy interesante, que hizo que los CNM audios o los audios de la vergüenza tuviera ese gran impacto e indignara mayoritariamente a la población y que la llevara a movilizarse para cambios urgentes que hoy día poco a poco se están haciendo, es este audio donde César Inostroza Pariachi, este personaje tan irresponsable, tan indigno, tan miserable, ¿no es cierto?, negociaba un caso de violencia contra un menor de edad o una menor de edad, diciendo quiere que le rebajemos la pena o quiere que lo absolvamos. Eso hizo que la población dijera, este no es un asunto de las alturas, no es un asunto de político, no es un asunto solo de gente con plata, es un asunto que nos afecta a todos y todas, y por eso hay que salir a acompañar esos cambios que el presidente ha tomado como bandera. Por eso es que hay que seguirle la pista a la justicia y no desmayar en el interés de que todo es posible si es que nosotros no dejamos esto solo en manos de los jueces, fiscales o de la propia policía. Hay que estar atentos y ayudar a las víctimas para que éstas puedan primero estar y ponerse en buen recaudo para evitar que vuelvan a ser víctimas de amedrentamiento y de hostigamiento y, por cierto, represalias cuando denuncian. Pero sancionar a los responsables es fundamental para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y por qué hago esta presentación tan general, pero tan necesaria desde mi punto de vista? Para hablar de hechos que han sido alentadores y se han producido estos últimos días. Primero, la sentencia que se ha producido en contra de Martín Camino Forsyth. Este sujeto, que todos vimos por televisión, intentaba asesinar a una mujer, porque eso es un intento de feminicidio, porque no me digan que eran solo agresiones que buscaban de alguna manera no llegar al extremo que lamentablemente en muchos casos de esta naturaleza terminan, y es con el asesinato de las mujeres. Recordarán ustedes esas imágenes cuando la jalaba de los cabellos y la arrastraba por la calle y la golpeaba, y después de eso, arrepentido, decía que no quería hacer y que en realidad ese era un asunto que podía él superar solo en conversación con su pareja.
y estos asuntos ya no son privados, estos asuntos son los que atentan contra la moral, que atentan con la dignidad y que atentan con un bien público que es la justicia que hay que procurar en todos estos casos. Pues Martín Camino Forsyth ha sido sentenciado a 11 años de prisión por intento de feminicidio en contra de Micaela de Osma Sobero. Y esto es una muy buena noticia, porque si bien es cierto, esto no repara todo el daño que ha significado ese acto brutal de violencia que todos hemos podido apreciar y que ha sido, digamos, el colofón seguramente de una secuencia de actos de violencia que se han producido y que no hemos podido ver por televisión, pero sin duda se deben haber producido, es una buena noticia. La justicia se hace cargo y sentencia a alguien con estas características que no puede y de ninguna manera debe estar en libertad por el daño y el peligro que su comportamiento genera para una sociedad. Esta es una buena noticia. Otra buena noticia en esa misma dirección tiene que ver con lo que ha pasado en el Congreso de la República. Más allá de las complicidades, más allá del intento de impunidad, más allá de esas viles maniobras que dan vergüenza, que experimentaron algunos parlamentarios tratando de justificar un acto de acoso sexual y de acoso contra una congresista, estoy hablando de la congresista Paloma Nocera, pero más allá de eso no pudieron evitar que se termine sancionando a este congresista que se llama, se apellida López Vilela, por 120 días. Y esto también es una buena noticia, porque además este personaje era presidente de la Comisión de Fiscalización y iba, entre otras acciones a desarrollar, investigar al presidente de la República supuestamente por haber vulnerado y violentado el ordenamiento legal, pues con su empresa hace ya algunos años, cuando ésta contrató con un consorcio del cual era parte Odebrecht. Este personaje, cuyos compañeros de esa bancada vergonzosamente trataban de justificar con un acto solo de saludos efusivos y no acto de acoso, como había anunciado Paloma Nocera, que ha dicho está avergonzada de haber participado en esa presión política, que han tenido ese planteamiento para defender a este sujeto, pues ha sido ya sancionado. Y esto me parece que también es una buena noticia. Ustedes dirán, sí, pero tienen que ver con casos muy mediáticos y con solo algunos. Sí, pero me parece que los actos de violencia no se miden por el grado de difusión que puedan tener, sino por lo que esto puede repercutir en una sociedad y el aliento, el espejo que pueden significar para mirar otros casos de esa perspectiva también. Ojalá esta manera de cómo se está actuando sea la manera como se actúa en otros casos, que en nuestro país son miles y efectivamente muchas veces quedan en el olvido y sin embargo las mujeres siguen siendo vulneradas y poco protegidas después de haber sido gravemente golpeadas o seriamente maltratadas. También esta es una muy buena noticia. Otra buena noticia, ayer se ha podido conocer de la propia boca del presidente del Congreso de la República, el señor Daniel Salaverry, y tiene que ver con otro acto de violencia y de acoso también. El año pasado, ya después de haber constatado haber sido víctima de actos viles de acoso sexual y de acoso de distinta naturaleza, pues la congresista Marisa Glave había canalizado no solo este malestar y esta indignación, sino esta clara denuncia o delito que desde mi punto de vista ha cometido un sujeto, pues denunció y este caso terminó siendo visto por un juzgado de familia. Y un juzgado de familia, el primer juzgado de familia de Lima, determinó que este sujeto, que se llama César Arturo Rojas, ¿no es cierto?, que dice ser periodista, que trabaja o que trabajó durante muchos años en Expreso, aquel diario que albergaba diría, la mayoría de quienes estaban agrupados en los cuellos blancos del puerto para seguramente desde ahí darles una tribuna como coartada para cometer las fechorías que todos sabemos ya habían cometido desde hace bastante tiempo. Y que después tiene un portal que se llama Manifiesto y que, digamos, hicieron bien seguramente advirtiendo su futuro de ponerle como símbolo de ese portal una M, porque eso es lo que son. Y desde ahí él venía, y desde sus redes sociales y personales, acosando a la congresista Marisa Glave, hablando de ella como su musa inspiradora, que él le alentaba la posibilidad de verla todos los días, amenazaba a quienes sonrían con ella y decía que el destino los había unido. Pero no solo eso, sino que la buscaba en el Parlamento, le tomaba fotos y tuvo
¿no es cierto?, la desvergüenza de tomarle una fotografía en un lugar privado un día feriado cuando ella estaba descansando en este verano, digamos, aprovechando los días de descanso, y después publicó esta fotografía en este portal y también en este diario que yo he mencionado. Pues este juzgado de familia determinó en diciembre del año pasado el alejamiento de este sujeto, porque este sujeto no es un periodista, este sujeto es un acosador, y este es un sujeto que si termina en un caso penal y termina sancionado, puede terminar siendo un delincuente. Y eso es una cosa que no podemos permitir quienes nos dedicamos a este oficio, que denota responsabilidad, que denota rigurosidad, pero que denota algo de decencia, cosa que este personaje no tiene. Y nosotros vamos a poner su fotografía un rato porque este es un acosador, así lo ha dicho un juzgado de familia, y la congresista Marisa Glave ha hecho muy bien en hacerlo público y denunciarlo. Y ayer el presidente del Congreso de la República, en una entrevista que dio a Cuarto Poder, ha sido consultado sobre este grave caso y ha dicho que ya oficiaron al medio de comunicación, si es que se le puede llamar de alguna manera, a este que tiene como símbolo, que nunca más ha sido muy bien puesto una M, que ya no lo mande al Congreso de la República, porque resulta que este sujeto tenía libre acceso al Congreso de la República y por lo tanto Marisa Glave estaba realmente en un serio acoso, en un serio problema y, digamos, en un serio riesgo de que cualquier cosa le podía pasar. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Yo me solidarizo, por supuesto, con Marisa Glave por este momento, pero aliento y aplaudo y saludo que se haya tomado esta decisión, tanto en el juzgado como en el Congreso de la República, porque lo que dice Salaverry es que si este medio de comunicación no le quita la acreditación para ir al Congreso, pues sencillamente no lo van a dejar entrar. Y me parece que no solo no deberían dejarlo entrar al Congreso porque es un peligro, sino a ninguna otra instancia pública porque puede seguir cometiendo estas barbaridades. Entonces vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, sobre este sujeto, que es un acosador, no es un periodista, y hacen mal aquellos que buscan disimular o disminuir la gravedad a este hecho que él ha venido cometiendo de manera sistemática. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Congreso en relación a este acosador en el Parlamento de la República. Mira, nosotros somos respetuosos de la libertad de prensa, pero una cosa es libertad de prensa y otras son probables delitos como este. Existe ya una sentencia de Tribunal de Familia que pone unas medidas de restricción y nosotros del Congreso vamos a acatar y hacer cumplir esa sentencia. Hemos comunicado al medio de comunicación para que ya no acredite a este periodista porque de hacerlo igual no se le va a permitir el ingreso al Congreso. Esta fue una entrevista que dio Daniel Salaverry el día de ayer al programa Cuarto Poder y dice que si mandan a este sujeto al Congreso de la República sencillamente no lo van a dejar entrar, y eso a mí me parece una muy buena noticia, porque imagínense ustedes que un sujeto como este esté rondando con toda libertad en el Congreso cuando se ha podido advertir ya que está acosando a una congresista. Esto es muy, muy grave y la verdad creo que hace bien no solo la congresista, sino todos en repudiar estos actos. Este tipo se llama César Arturo Rojas, trabajó muchos años en Expreso, como no podía trabajar en otro lado, y trabaja en un portal M, que se llama M. Entonces es una buena noticia eso también. Otra buena noticia que se ha producido, pese a que en el Congreso está demorando esto mucho porque están protegiendo a Moisés Mamani. Moisés Mamani es para todos los efectos prácticos un troglodita, un sujeto, digamos, irresponsable, es un sujeto que la verdad demuestra y da cuenta de lo patético de nuestra política y que el deterioro ha llegado ya hasta el suelo y que ojalá el 2021 los Mamanis ya no sean elegidos para supuestamente representar a determinado sector de la población, no solo por la manera de su comportamiento en el Parlamento, sino fuera de él, con actos del todo repudiables. Está también metido en un caso de acoso sexual y de violencia contra la mujer en contra de una trabajadora de una línea aérea que fue víctima de las barbaridades que después celebraba este sujeto. Realmente cuando uno mira a estos personajes, la única cosa que se le pasa por la cabeza
o la sensación que uno tiene es de vergüenza y de indignación. Y este tiene inmunidad parlamentaria, por eso es que comete ese tipo de actos vergonzosos. Y después, a través de las redes sociales, se burla de este hecho porque sabe que lo necesitan en la bancada de Fuerza Popular y no pueden perder más de estos impresentables porque lo necesitan en su voto. Y lo han venido protegiendo, tiene 4 denuncias en ética, es un tipo impresentable. Pues bueno, si el Congreso de la República no lo sanciona y no toma la medida que corresponde a sujetos con esta característica, si lo hace la sociedad y si lo hace la prensa independiente, porque no se deja someter a las dinámicas, los caprichos y la sinvergüencería de sujetos con estas características. Y por eso es que cuando fueron uno de estos días los colegas periodistas al Parlamento a cubrir, como diariamente hacen, el trabajo de los parlamentarios, pues este sujeto salió y muchos periodistas le empezaron a preguntar una serie de cosas y René Gastelumendi, periodista también de Cuarto Poder, le preguntó sobre estos hechos bárbaros que él ha cometido, que fueron denunciados valientemente por esta mujer que trabaja en una aerolínea y que denunció estos actos que, por cierto, dan vergüenza. Y este sujeto, ¿no es cierto?, que es un troglodita, que es un monosilábico, que es un tipo realmente que indigna muchísimo, trató de hacerse gracioso y trató de enfrentar al periodista y trataba de hacerlo quedar mal. Pero quiero reconocer que este colega, René Gastelumendi, haciendo el ejercicio, llevándolo adelante como corresponde, en ningún momento, ¿no es cierto?, disminuyó el énfasis que había que ponerle a la pregunta que era inevitable realizarle a este sujeto, insistió y le dijo que era una vergüenza el comportamiento que éste había desarrollado. Y esa es la manera como se afronta esto frente a tipos tan despreciables como Mamani. No se les puede hablar de una manera distinta porque si no se alientan ese comportamiento que él ha venido seguramente haciendo en público, pero imagínense ustedes lo que en privado puede haber desarrollado alguien que tiene esas características. Y si ustedes ven dónde están aupados, dónde están agrupados, qué intereses defienden, qué perspectiva tienen, qué ideología tienen, pues son fujimoristas. Así como el periodista, el que decía era periodista y que en la realidad era un acosador, también era de alguna manera un amplificador, ¿no es cierto?, un parlante del fujimorismo. Este sujeto Mamani también tiene esas mismas características. Entonces, no digo que solo estén concentrados ahí, lamentablemente acosadores, violadores y maltratadores de mujeres hay en todos lados, pero en estos casos que hoy refiero, pues tienen esa particularidad o ese denominador común. Entonces, todas estas cosas me parece que alientan a pensar de que es posible sancionar tanto ética, moralmente, socialmente y también en el ámbito de la justicia a quienes cometen estos actos que son brutales contra las mujeres. De verdad que quería comenzar la semana hablando de esto porque esta es una lucha de la que todos debemos ser parte y no permitir que se siga produciendo estos actos viles contra las mujeres que todos los días se producen y tienen distintas expresiones. Del momento en que las mujeres están pasando por una calle y sufren de acoso callejero, cuando llegan a su trabajo y sufren acoso en el trabajo y no son ni remuneradas ni tratadas de la misma manera que los hombres, cuando salen a la política, cuando quieren postular a un cargo público y algunos dicen no, que aquí la paridad no sirve porque lo que es importante son los méritos. Pero ¿saben ustedes todas las vallas que tienen que pasar las mujeres para poder competir en igualdad de oportunidades con los hombres? Y los hombres más bien con mucha libertad parten o llegan al partidor de una manera más fresca y con menos carga en la espalda. Y así creemos que somos una sociedad que apuesta por la meritocracia. Creo que deberíamos razonar un poquito mejor sobre este tema y procurar políticas que puedan equilibrar el piso porque lamentablemente este está muy desequilibrado. Voy a pasar a otros temas que también se han producido el fin de semana y que tienen, me parece, algunos aspectos que son notorios. Daniel Salaverry está haciendo una gestión en el Parlamento que ya solo al ser distinto del que habían alentado sus colegas de Fuerza Popular es relevante, no solo por la popularidad y por los puntos que ha subido en su índice de aprobación en el Parlamento, sino porque está encauzando la labor de este poder del Estado por las vías que corresponden y está poniendo orden.
Pues bueno, dijo que iba a hacer una auditoría en el Parlamento a las gestiones de Luz Salgado y de Luis Galarreta. Y bueno, eso ya está en camino. Pero también dijo que él no podía avalar un hecho que encontró y le ha tomado tiempo resolver. Y es que el Congreso no puede ser una agencia de empleo para los fujitrolls, para los fujimoristas que desde ahí han venido acosando a los opositores y haciendo del Congreso de la República ese espacio desde el cual han procurado desacreditar a todos sus opositores o adversarios, de organizaciones, de medios, del propio Congreso de la República y de políticos que están en una orilla distinta. Y Daniel Salaverry ha tomado una muy buena noticia. Ha sacado a más de 100 trabajadores del Parlamento diciendo que no solo no tienen o cuentan con los requisitos y con las habilidades que se requieren para los cargos que han venido ocupando, sino que claramente eran puestos que se habían otorgado de favor a militantes y a gente que trabajaba sobre todo para el fujimorismo. Y esos contratos han vencido y sencillamente no los han renovado, y esa es una muy buena noticia. Había una limpieza muy importante en algunas áreas de seguridad, de prensa, por ejemplo, y algunas otras áreas que, por cierto, deben ser no solo limpiadas de este tipo de gente, sino después bastante, diría yo, inclusive fumigadas en términos, si uno quiere, simbólicos, ¿no es cierto?, o figurativos, porque esa manera como Gibaja actuaba persiguiendo opositores, como los fujitrolls desde ahí hacían las campañas al mismo estilo de la prensa chicha de los 90, de donde aprendieron muchas de las cosas que hoy día habían venido a llevar a la práctica y que no servían a los ciudadanos y a los parlamentarios como establece los manuales, establece el reglamento y, por cierto, las funciones que están planteadas en el organigrama del Congreso de la República. Esta es una muy buena noticia. Entonces, Salaverry está limpiando el Congreso y ojalá lo haga en todos los niveles, porque hay algunos personajes que, digamos, con bufandita, con pañuelito, muy bien sentaditos y peinaditos, siguen utilizando el Congreso de la República como un escenario para hacer política a favor de los fujimoristas. Ahí también debería el presidente del Congreso hacer algo para que terminen sacando a esa gente que de verdad puede tener capacidades y de pronto algo de inteligencia, pero lo que no puede hacer es utilizar el Congreso para favorecer políticamente a quienes, digamos, le dieron ese puesto de favor y quienes le pagan a fin de mes, digamos, de manera, además, bastante importante, porque ganan muy buenos sueldos. Ojalá que sigan tomando esas decisiones en el Parlamento de la República. Daniel Salaverry lo dijo de esta manera cuando, indignado, planteaba que no puede ser el Congreso de la República, pues una agencia de empleo. Vamos a escuchar. Lo que estamos haciendo es sincerando las planillas en el Congreso, porque el Congreso no puede ser pues la agencia de empleos del partido de turno. Entonces nosotros lo que hemos hecho no solamente es tomar la decisión de no renovarle contrato a esta persona. En marzo estamos lanzando un concurso público porque se acabó el tarjetazo, se acabó el padrinazgo. Ya no van a entrar a trabajar al Congreso gente simplemente porque viene recomendado de alguien. Va a haber un concurso público y esas plazas que se están liberando van a ser ocupadas por quien gane el concurso por sus méritos y su capacidad. Bueno, ahí está el presidente del Congreso haciendo lo que corresponde. Hay que limpiar la casa y hay, por cierto, que sacar a todos estos que desde ahí han venido más bien generando actos de hostilización contra opositores al fujiaprismo que ha manejado a su antojo el Congreso, y mire a qué grados de legitimidad lo ha llevado, es decir, a nada. Rápidamente otros temitas que han sido importantes. Hoy día el Diario de la República publica algo que me parece muy importante. Agenda de Félix Moreno confirma tratos con ex juez César Inostroza Pariachi. Y esto es bien importante y voy a leer parte de lo que dice el Diario de la República. Dice: en abril del 2017, la Fiscalía allanó la vivienda del ex gobernador del Callao, Félix Moreno, actualmente prófugo. Dice: ahí la fiscal Giovanna Mori encontró dos agendas correspondientes al 2010 y 2011 que revelan las reuniones que planificó el ex alcalde Chalaco, Sir Félix Moreno, con el ex juez César Inostroza Pariachi, parte de los cuellos blancos del puerto. Dice: ayer por la noche, Punto Final reveló que Moreno ya se reunía con Inostroza desde que era alcalde del Callao. Según los apuntes, las conversaciones se planificaron al principio para el martes 12 de enero de 2010. Ahí habría sido el primer acercamiento entre el ex juez y el ex gobernador en una cafetería. Luego se volvieron a reunir el 4, el 5, el 11 y el 12 de febrero.
En el periodo en que Moreno planeó los encuentros, Inostroza, escuchen esto, era presidente de la Corte de Justicia del Callao. Al año siguiente fue elegido como juez supremo de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, dice. Pero el hecho más suspicaz data del martes 27 de abril. Para esa fecha, la agenda de Moreno ordenaba, comillas, enviar 10 a César Inostroza. Un día antes también se reunieron, según los textos que pudieron encontrarse en estas agendas. Y se habla de una serie de actos que, por supuesto, pueden devenir en hechos de corrupción que ojalá el Ministerio Público pueda identificar y así poner en su real dimensión el nivel de vínculo que tenía Félix Moreno con estas organizaciones criminales. Hoy día está prófugo, gracias a que la señora Arias Quispe, que era es la jueza que iba a ver los casos de los cócteles de Fuerza Popular y que fue patrocinada de Yolanda Loza, que es abogada de Keiko Fujimori, le diera la libertad y después la instancia superior decidiera revertirla, pero cuando él ya había jugado. Se dice que se fue a Brasil y a ver quién ahí lo encuentra. Es una noticia importante que da cuenta de los vínculos que ha tenido este sujeto con los cuellos blancos del puerto. También otro tema por estos días, y vamos a hablar en un ratito con Julio Arbizu, que va a venir a visitarnos esta mañana a nuestros estudios, sobre el caso del Club de la Construcción, y ahí está realmente vinculado de pies y cabeza el ex ministro de Ollantumala, Carlos Paredes, y sobre todo su hermano José Paredes, que adquirieron propiedades que ayer en una entrevista en Cuarto Poder no pudo sustentar. Terrenos enormes de 1.200.000, 1.400.000, una casa impresionante, un departamento aquí en Lima que le costó por encima de los 500.000 y no han logrado acreditar de dónde pudo haber salido la plata. ¿Y cuál es la imputación que dos colaboradores eficaces hacen? Que que era ministro, cobraba a través de su hermano para que le dieran o le adjudicaran a los miembros del Club de la Construcción, este club mafioso de constructores, algunas obras con el pago de una determinada cantidad y porcentaje del mismo. Eso también ha sido muy importante. Y si vamos sobre este tema, escuchar qué dijo Carlos Paredes, ex ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando quiere desacreditar a los colaboradores eficaces. Vamos a escuchar. Estos señores han delinquido, han reconocido su delito y resulta que son dos amigos de toda la vida que ahora, en calidad de colaboradores eficaces, están dando una versión que la corroboran entre ellos, los que han sido cómplices para cometer este delito. ¿Pero por qué lo incluirían a usted? Ahora, ¿qué logran con toda esta confabulación? Primero, evitar ir a la cárcel, importantísimo. Pero lo segundo, más importante aún, lo que están evitando es tener que devolver esas sumas importantes de dinero de origen ilícito aparentemente que ellos habrían manejado en sus empresas offshore y en sus empresas de fachada. Porque de lo que se trata es crear una novela lo más sabrosa posible. Y si el hermano resulta que ha sido compañero de promoción del expresidente de la República, que es quien designa al ministro en la cartera de Transportes, entonces se crea una noticia mucho más interesante. No es una noticia más interesante, son hechos muy concretos que configuran un escenario que no es favorable ni para el hermano del señor Paredes, ni para él, ni para Ollantumala, ni para Nadine Heredia, porque este señor José Paredes, hermano de Carlos Paredes, quien se dice era el emisario para recoger el 5% que le pagaban a este ministro por adjudicar obras al Club de la Construcción, no solo es compañero de promoción de Ollantumala, sino a quien se sindica de haber hecho convenios o contratos truchos, ¿no es cierto?, para que Nadine Heredia pudiera justificar algunos ingresos económicos que al parecer tenían, digamos, un emisario que el Ministerio Público está investigando. Entonces la cosa es muy, muy seria y este señor quiere desacreditar colaboradores eficaces cuando creo que está metido hasta el cuello en un asunto muy, muy serio. Y voy a terminar con dos notitas muy concretas, porque ya me he pasado los minutos que debería haber utilizado para los comentarios. Una tiene que ver con el señor Chávarri, Pedro Chávarri, alias fiscal de la Nación, que en algún momento, y muy brevemente, felizmente para los intereses del país,
fue fiscal de la Nación, ¿no? Resulta que la Inspectoría de la Policía Nacional pide dar de baja a ex escolta de Chávez. Dice, Hugo Robles y James Rodríguez violentaron la oficina que había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez y con consentimiento del suboficial superior Juan Arias ayudaron a Rosa Venegas a sustraer documentos inmovilizados. Pues bueno, la Inspectoría de la Policía ha pedido que den de baja a estos que al parecer eran alentados por el propio Chávarri. ¿Pero qué hacía Chávarri el día que ellos entraban a oficinas lacradas y se llevaban mucha información que él supuestamente, o él cree seguramente que podía incriminarlo en hechos que pueden ser ilícitos? También es una muy buena noticia. Y termino hablando sobre lo que acabo de leer en el diario El Comercio, tiene que ver con otro tema, y es que el alcalde de Jesús María ha dicho que está evaluando quitar las rejas del Campo de Marte, y esa me parecería una magnífica noticia. Los parques no son de las municipalidades, los parques no son de determinado sector, son de la gente, y hay que empezar a recuperar los espacios públicos. Si uno viaja a otras grandes ciudades, y no digo a Europa, digo a Bogotá, y se encuentra con los parques y la gente y cómo usan los parques para divertimento, para actividades culturales, es una maravilla. Sería extraordinario que esto suceda y ojalá dentro de poco. Y sobre Peruanos por el Cambio va a venir su vocero aquí en un ratito, Jorge Meléndez. ¿De qué se están peleando? Dice que ya no se va a llamar Peruanos por el Cambio, ya no se va a llamar PPK, se va a llamar de otra manera. ¿Saben cuánto tienen de índice de aprobación por la gente? 1%. O sea, están discutiendo la menudencia, ¿no? ¿Quién se lleva la mollejita, el higadito? Ellos están, por favor, la chanfainita. La verdad, esa es una expresión patética en la política también a esta hora del día. Bueno, muchísimas gracias por esta primera parte, así estos mis comentarios. Voy a ir a una pausa breve, regreso en un instante y hacemos nuestro recorrido por la red nacional de IDL Radio, porque tenemos información también de todo el país, que todas las mañanas usted va a poder escuchar y ver a través del programa. Así que voy a una breve pausa, o voy de frente a la red. ¿A la pausa? A una breve pausa, regresamos, estamos aquí en No Hay Derecho, no se mueva. Seguimos aquí en este primer programa de 3 horas ininterrumpidas. Ya regresamos. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.